tardes. Buenas tardes. Yo soy Mariana Zamora, soy estudiante de la Facultad de Medicina y pues le quisiera hacer unas preguntas. ¿Usted cómo se llama? Y me gustaría que se presentara. Bueno, pues mi nombre es Óscar Bardesi y soy egresado de la licenciatura en Trabajo Social. Actualmente estudio la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y pues es lo que hago actualmente. Pues me gustaría saber desde su experiencia y lo que ha revisado a través de la carrera de Trabajo Social y de Pedagogía, ¿qué es la verdad? La verdad, pues más que nada la verdad se ha construido a lo largo de la historia misma del ser. La verdad conlleva la relación del mundo entre la relación entre los individuos y la relación con el mundo y lo que acontece en ellos. Eh, la verdad ha tenido un recorrido histórico, podemos hablar desde la Edad Media, en donde prácticamente se basaba en lo que la religión dictaminaba y la verdad se encontraba en la figura de Dios. Después con el descubrimiento, el resurgimiento de la ciencia, la verdad se concibe como todo aquello que determina la experiencia y que engloba la ciencia, todo aquello que es demostrable empíricamente. Eh, cuando hay un suceso que desmiente esto o un choque, es cuando todo este proceso científico ya no sirve para el humano como para bien, sino empieza todo, la evolución científica se utiliza para las guerras, para la destrucción, y entonces los filósofos modernos se cuestionan sobre el verdadero sentido de la verdad. Entonces ya la filosofía moderna, lo podemos ver un poco con Nietzsche, empieza a darle este sentido de subjetividad a lo que es la verdad. Cada uno construye su propia verdad. No podemos tener una verdad única. Y en ese sentido también después Foucault habla o relaciona este sentido de la verdad al sentido del poder, y lo podemos relacionar como desde la Edad Media, cuando quien mantenía el poder o la hegemonía era la religión, la verdad se encontraba en Dios. Y actualmente, pues la ciencia también ha representado un grupo hegemónico, y lo que determina la ciencia lo determina como una verdad, a pesar de que no siempre sea así. Mucho tiempo se creyó que el sol era el centro del universo, y en sus tiempos eso era una verdad. Después se desmintió y se ha llegado a la conclusión de que pues no podemos determinar algo como verdadero, y que la verdad desde el sentido de Nietzsche se va construyendo individualmente, y en el sentido de Foucault pues la verdad se construye a través de un consenso hegemónico, de lo que la sociedad hace un consenso hegemónico de su mejor interpretación, o la que le sea más útil para interpretar su realidad. Ya. Y para usted, Pues yo me ubico más en el que cada uno construye su sentido de verdad, y cada uno va configurando lo que le parece verdadero a partir del hecho. Entonces, en ese sentido, veríamos la definición de verdad a través de las interpretaciones que hacemos del hecho o de lo que ocurre. y relacionado con esto de el entorno y pues la persona y lo que percibe, para la otra de las preguntas que me gustaría hacerle es, ¿qué es la realidad? Es una pregunta que va en el mismo sentido, pero habría que hacer una diferenciación. Podemos igual definir que la realidad ha sido un constructo social. La realidad se podría entender en los siglos pasados como que el ser, el varón era la cabeza del hogar, ¿no? Se entendía como la realidad de siglos pasados, y hoy podemos ver que eso ya no es tan real como se medía en ese momento. O ejemplo como que en el DSM-2 la homosexualidad estaba catalogada como una enfermedad, y para estos tiempos ya no lo está. Entonces, pues en ese sentido la realidad también se va constituyendo como un constructo social. Sin embargo, podemos hacer una diferenciación entre la verdad y la realidad. Podemos encontrar la realidad en el hecho. Eh,
por poner un ejemplo de nuestros tiempos, el hecho o lo que es real es que se canceló la construcción del aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto en Texcoco. Eso es el hecho, eso es lo que es real. Sin embargo, tenemos distintas versiones, distintas verdades de lo que aconteció. Podemos tener ahora sí, en cuestiones políticas, un lado nos va a decir que ellos creen que eso significó en realidad se justifican en el gasto excesivo que iba a haber en el mantenimiento y la conservación del lago. Eso es la verdad que ellos están manejando. Y hay otra postura que también maneja que es un retroceso y también para ellos es una verdad. Tienen sus argumentos, tienen sus opiniones y pues para ese cierto sector va a ser una verdad y para el otro sector va a ser su verdad. El hecho es que se canceló el aeropuerto. La realidad es que se canceló la construcción del aeropuerto en Texcoco. También podemos ver la realidad en otro sentido. En el sentido social de que pues lo vemos de manera muy sencilla que en el México de los Méxicos, ¿no? Podemos observar realidades diversas en una cuadra, a la siguiente cuadra ya es otra realidad en lo que se vive. Pero sin embargo, pues es la manera en cómo se concibe, cómo el mundo de las ideas se construye a través de la relación con el mundo. Y lo que es real es lo que es tangible, el mundo material, lo que está ahí. Y la verdad podemos entenderlo en el mundo de las ideas. No sé si regresamos un poco al mito de la caverna que todos conocemos, pues existe un mundo de las ideas que era verdad para los quienes estaban ahí y existe un mundo real que es lo que estaba afuera. Entonces más o menos podemos hacer esa analogía entre lo que es real y lo que es verdadero. ¿Sí? Pero igual hay realidades que para una persona, pues, o sea, justo hay una realidad para una persona que tal vez para la otra persona no es realidad. O la realidad es para todos. Lo real es tanto para ti como para ti, no es como la verdad, que tu verdad puede ser diferente a la de él y cada quien la defiende. Siento que hay una brecha muy delgada entre lo real y lo verdadero. En ese sentido, pues, lo real existe, pero al momento de que tú construyes tu verdad y cierto número de personas con las que te relacionas sustentan tu misma verdad, puede que esa verdad que tú manejas se convierta en una realidad, a pesar de que existe otra realidad latente para otro grupo de personas. Entonces la relación es entre ellas se van construyendo y pues la verdad construye la realidad, a pesar de que hay otra realidad para otro sector. O sea, son distintas, pero también pueden ser iguales. No sé si me doy un poco a entender. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Soy Mariana, estudiante de la Facultad de Medicina, y que me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Se podría presentar, por favor? Sí, soy el doctor David Olvera, soy especialista en medicina familiar. Actualmente estoy trabajando en el IMSS y trabajo aquí también en Similares. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cómo es que se mantiene actualizado? Congresos, diplomados, congresos ya sea por parte del IMSS o congresos pagados, ya sea en medicina familiar, en urgencias médicas, en cardiología, diplomados en cardio, diplomados en urgencias, ATLS, ACLS. Tienes que mantenerte en constante actualización, si no vas perdiendo. Y la otra pregunta sería, ¿cómo es que nosotros percibimos o cómo es que una persona logra percibir? Percibir, con la experiencia vas adquiriendo como médico
desde la forma de cuando entra el paciente, cómo viene, la forma de caminar, la forma de dirigirse, su facies, su forma de actuar, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal del paciente. Te denota una inconformidad o una conformidad o una confianza o desconfianza o una apatía. Entonces la forma estamos hablando casi espiritual. O sea, el médico se vuelve muy, muy perceptivo y se vuelve con el tiempo, se vuelve muy perceptivo el médico. El médico se vuelve perceptivo, de verdad perceptivo. En cuanto entra el paciente, casi no es que sepas lo que tiene, pero sabes qué problema puede tener. Entonces, desde que entra, luego el médico comienza a procesar todo. La forma de caminar, la facies que trae el paciente, la forma de actuar, la forma de hablarte, la forma de decir o pedir permiso, tocar, pedir permiso, o no tocar o no pedir permiso. Sabes y percibes tú al paciente de qué manera y de qué manera también te da la pausa, de qué manera abordarlo. Entonces también como que yo percibo que hay como un componente no tanto visual o no tanto sensorial, sino también como mucho de estar como atentos a detalles, ¿no? O sea, como e interpretar, ¿no? Más sí, creo que es importante. Interpretación del lenguaje verbal y no verbal. Bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. ¿Te podrías presentar ante nosotros? Claro, yo soy Víctor Walter Antonio Toga, soy estudiante de medicina de tercer año de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, actualmente estoy de vacaciones y entro dentro de unos mesecitos, unas semanas al hospital. ¿Y nos podrías responder algunas preguntas? Sí, claro. La primera pregunta sería, ¿cómo te mantienes tú actualizado y cómo me recomendarías mantenerme actualizada? Bueno, realmente mantenerme actualizado no lo hacía desde hace mucho, hasta que pues empecé a llevar informática biomédica y más ahorita en el ámbito del hospital. Te das cuenta que pues tienes que estar actualizado realmente porque pues todos los doctores, ¿no?, leen artículos y exponen muchas cosas de acuerdo a lo más actualizado. Entonces, una forma de mantenerme actualizado es mediante conferencias, porque siempre dan las cosas más actualizadas, o congresos. Hace poco fui a un congreso de neuro. Y otra forma es leer artículos. Y creo que algo muy bueno es de que, por ejemplo, en las materias que llevas, por ejemplo, epidemiología, es una materia donde siempre tienes que, por lo menos con nosotros, leer artículos o cosas interesantes. Siento que es una manera de empezar a tenerte actualizado. Primero con cosas como, por ejemplo, a mí me gustan cosas de neuro, ¿no?, de hablar de neuro. Y eso es lo que a mí me llama la atención y busco artículos de investigaciones. Así me mantengo actualizado. Y siempre trato de, cuando doy una ponencia o algo, investigar artículos recientes de años. Claro que es muy importante saber inglés, ¿no?, para entenderlo, porque la mayoría de los artículos están escritos en inglés. Pero prácticamente es con congresos, artículos y a lo mejor una que otra tarea me ayuda. Y pero a pesar de que no te guste mucho cierto tema o así, pues aún así te actualizas acerca de eso. Sí, porque por ejemplo, ¿no?, con los médicos te empiezan a hablar, ¿no?, de cosas nuevas que están pasando, de investigaciones, medicamentos, experimentos. Y pues de alguna u otra forma es importante convivir con ellos y pues hablar, ¿no?, tener todo ese lenguaje nuevo que es el que se habla. Pero ni modo, aunque no te guste y lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Sí. Y la segunda sería, ¿cómo es que percibimos o cómo percibe? Bueno, pues en cuanto a la primera, ¿no?, que siento que es un poco más científica la pregunta, pues hay muchas maneras, ¿no?, de decir. Es todo un proceso de percibir, porque percibir involucra pues prácticamente los sentidos, principalmente el tacto para percibir el ambiente. Necesitas los ojitos para percibir, pues, ver a todos, ¿no?, los oídos también para sentirte en comunicación. Pero realmente siento que lo que realmente percibe todo esto es
sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso central principalmente. En cuanto a las vías, ¿no? Por ejemplo, de la vía visual, pues sabemos cómo van todas las retinas, cómo están los receptores, ¿no? Los conos y bastones, y cómo están los receptores desde que llega el fotón, se invierte, y cómo también es muy padre, ¿no? Cómo la retina, todo, realmente los lentes, ¿no? El cristalino, la córnea, son un proceso tan padre que te permite pasar la luz, ¿no? Y se invierte, ¿no? Todo el campo visual. Y Entonces, eso, bueno, perdón, pero para percibir creo que la parte más importante entonces son los receptores, ¿no? Todos los yo receptores creo que sí, están, lo ¿no? más importante para percibir son los receptores, a mi parecer.